Escuchan Café de Redacción en Onda Jerez Radio con Esteban Fernández. José Acevedo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vaya título, ¿eh? Sí, el título es un título... Muchas personas me preguntan que por qué ese título. Puedo contar un poco el fondo el título, más que nada siempre es una ocurrencia. Tú vas escribiendo relatos, vas contando historias y llega un momento que tienes que darle un título a todas esas historias. Sí, pero es el escaparate de alguna forma, sí. Es lo que tú vendes, está claro. Se supone que debe compilar toda la información que hay dentro del libro. Evidentemente, pero no solamente cuando hablamos de abandonado doméstico, yo como hombre que soy, es un abandonado, es doméstico, pero no es solamente la situación de abandono de los personajes, que muchas veces puede ser uno mismo, sino que también son sensaciones, las sensaciones que te deja pues la soledad buscada, la soledad no buscada, la soledad provocada, la soledad un poco interior, que no es solamente la soledad, es la sensación de soledad que puedes tener en muchos momentos, aunque estés acompañado. Todo eso intenta recogerse en esos 11 relatos. 11 relatos compilados, como decíamos, en un libro que Ediciones Carena y Librería Beta van a desarrollar. Se presenta el próximo miércoles. Este miércoles en Sevilla, en una calle muy sevillana, muy sevillana. Piensen ustedes en una calle sevillana, por excelencia, la calle Sierpes, pues ahí, en la calle Sierpes, número 25, se presenta este relato, o estos 11 relatos. 11 relatos de José Acevedo, y próximamente en Jerez, ¿no? En Jerez, el día 30 de enero presentamos... Aquí en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, presentamos el libro. Vamos a empezar por el principio, que como se suele empezar en esas cosas, y vamos a hablar un poco de tu trayectoria, de tu vida. Naces en Sevilla, vives en Jerez actualmente, por varios motivos. Tu ciudad de acogida, creo que te ha acogido muy bien, y tú has acogido muy bien a la ciudad, pero vamos a empezar un poco desde el principio, desde tu nacimiento en Sevilla. ¿Cómo te vinculas un poco al mundo de la literatura? Yo empiezo a escribir con 12 o 13 años. El primer recuerdo que tengo de la escritura era una familia más o menos humilde, trabajadora, tenemos un solo dormitorio en casa, siempre he sido un adicto a la lectura. La paga que me daban mis padres no la invertía en salir como cualquier niño, sino en comprar libros. Y yo me encerraba en la cocina cuando todo el mundo se iba a dormir. Me encerraba en la cocina a escribir. Con 13 años ese recuerdo lo tengo. ¿Y qué escribías? Escribía poesía. Un poco de todo. Lo que escribían los adolescentes. Escribes poesía en la contraportada de los libros que compraba. Escribes pequeños relatos. Pero como algo que sale de dentro, sin ningún afán ni de compartir con tus propios amigos, ¿no? Algo propio. ¿Y poco a poco? Y poco a poco, lo primero que escribo en firme era una revista musical. Una revista musical que no tiene nada que ver con la literatura. Eso te iba a decir. Es una ocurrencia. Más que nada es una ocurrencia, estamos hablando de los años 82, 83, y se me ocurre escribir, que siempre me acordaré porque una frase que me decía Blas Fernández, que trabajaba entonces en Radio Aljarafe, me decía, habla, escribes una revista musical escrita a mano. Y yo escribía a mano. Escribir lo que se me contaba en una época musicalmente distinta a la actual, y por mi cuenta y riesgo era yo escribiendo. Y con la desfachatez un día de decir, esto no es solamente para mí, sino que yo voy a fotocopiarlo y lo voy a mandar a los medios de comunicación. A ver qué pasa. Y nos llevamos pues 3 años haciendo esa revista musical, totalmente independiente. El título, igual que lo que yo escribo, es todo un poco extraño. Visiones atormentadas. Visiones atormentadas. Sí. Poco. Pero no abandones el mundo de... No, pero yo sigo escribiendo. Sí, pero me refiero a la poesía también, porque claro, la poesía es otra incursión distinta completamente. Dicen que los buenos escritores no son poetas y los buenos poetas no son buenos escritores. Ahora eres poeta o eres escritor, pero tú también te has metido en el mundo de la poesía. Sí, yo he escrito, a mí me han publicado 2 poemas y después he escrito mucha poesía. Actualmente estoy en un grupo poético que se llama Genoma Poético. También el nombre... Sí, Genoma Poético, son todos poesía... A principios del siglo XX se habla mucho de la poesía surrealista, del dadaísmo, de la poesía automática. Pues es lo mismo, pero en el siglo XXI. Sí, pero salvando muchas diferencias, evidentemente, culturales, sociales, de la época en la que comienza el dadaísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es que mi fuente literaria es esa.
Esa es mi fuente literaria. Yo bebo, mi literatura es siglo XIX francés y siglo XX francés. Aunque hoy me comparan con escritores que no tienen nada que ver. Y es una cosa que me sorprende mucho, porque yo esos escritores colegios que me comparan, yo jamás lo había leído. Yo nunca había leído Paul Auster. Y me dicen, tú eres un Paul Auster. Y sin embargo, ahora te apasiona. Me apasiona leerlo ahora, porque ahora sí me comparo con él. Antes no me comparaba con él porque no lo conocía. Si tuvieras que definirte ahora, ¿cómo se definiría José Acevedo? Como escritor o como persona. Ambas cosas. Yo como persona soy una persona muy cercana. Tal vez por mi trabajo soy una persona muy cercana. Me gusta hablar con todo el mundo. Soy una persona muy observadora. Tan observadora que cualquier imagen me puede llamar la atención. Es decir, yo muchas veces digo que lo que yo escribo es como una cámara de televisión, como una cámara de cine. Tengo una imagen y esa imagen la desarrollo a mi forma. Es decir, hemos hablado antes de que yo soy trabajador social, esa es mi profesión. Yo llevo en el trabajo social 22 años. He conocido miles de personas, miles de realidades, y esas realidades a mí me preocupan. Y esas realidades que a mí me preocupan son las realidades que yo después intento hacer visibles literariamente, sin entrar de fondo muchas veces en las realidades de las personas. Pero sí la forma de pensar de ellas. En la forma de pensar, sí. En la forma de pensar, sí. Yo hay un tema que soy muy insistente, a lo mejor en exceso, que es el tema, por ejemplo, de la violencia de género. ¿Por qué? Porque es algo que es una realidad que se produce de puertas hacia adentro, en la vida privada de la familia, pero que hay que hacer visible hacia afuera, porque es un problema social que tenemos. Con lo cual, mi forma de hacerlo visible es escribiéndolo. Y cuanto más visible lo haga, o a lo mejor más violenta haga esa historia, mejor va a llegar a quien me lea. Es decir, yo hay un director de cine que lo he escuchado muchas veces en entrevistas, que es Michel Haneke. Yo lo digo en francés porque es un austriaco que ha hecho películas francesas y películas. Perfecto. Y como francófono que soy, Michel Haneke. Michel Haneke es muy violento en su cine. Y es una persona violenta en absoluto. Es una persona que le aterroriza la violencia. ¿Cómo manifiesta ese terror a la violencia? Haciéndolo muy visible y muy violento. Para mí la literatura es igual. Hay que remover las conciencias. Evidentemente. Hay que empujar un poco las columnas de la conciencia para que... Aunque duela. Y dice, es que duele. Da igual que duela, pero el dolor privado hay que hacerlo visible para que deje de ser dolor. Porque a lo mejor compartiendo el dolor entre todos es menos doloroso. Pero se puede llegar al riesgo, José, de que ese dolor pase ya desapercibido de tanto publicarlo, ¿no? Sí, es como claro. Ese goteo de víctimas de violencia de género que vemos en los medios de comunicación, cuando vemos el primero y el segundo, pero cuando ya llevamos tantos, parece como que sí, otra persona que ha muerto, vale. Una más, decimos una más. Una más porque ha habido 40 antes, ¿no? Y se puede caer un poquito en ese peligro, ¿no? Sí, pero si no se sabe transmitir, si no se sabe trasladar, decir cuál es la idea. Y en eso yo creo que los medios de comunicación tenemos un poco hay que entrar un poco en mea culpa en ese aspecto, ¿no? Porque parece que cuando pones el telediario y ves a otra mujer que ha sido víctima de la violencia de género, no sé, en el País Vasco, en Cataluña, en cualquier otro sitio, parece como si ya fuera claro, algo porque más, lo ¿no? vemos como una noticia más. Exacto, ¿no? Y para mí la violencia no es una noticia. Para mí la violencia es una realidad. Y como realidad que es un drama de una persona, de una familia, y como drama que yo lo tengo que hacer visible. No es una reiteración, es decir, en los 11 relatos hay uno que es de violencia, porque en el abandonado doméstico la mayor forma de abandono que hay es deshaciéndote de tu pareja. ¿En qué sentido? Cuando yo escribí ese relato, que es un relato además con forma, es decir, con forma porque es una familia normal, con una literatura muy lineal, en cada párrafo sus palabras, pero yo vi rompiendo los párrafos en el momento que surgen los problemas. Y cuando lo veas, se van rompiendo las líneas hasta que cae la mujer muerta. Si estamos hablando de amor y estamos hablando de desamor, la gran incongruencia del amor es la violencia. Tú no puedes amar a una persona y maltratarla.
matarla. Aunque se llame la maté porque era mía, ¿no? La maté porque era mía, la película. El amor, tanto la quería que la maté, ¿no? Esa incongruencia que no... A mí esa incongruencia es que no me entra por la cabeza. Es decir, si tú... Porque yo no digo... Hay muchas personas que dicen eso es una enfermedad. Es decir, yo no sé si es una enfermedad o es un algo social, histórico, con unos cánones que nos ha ido transmitiendo la sociedad. No sé, pero hasta el punto de una enfermedad, yo no entiendo que eso es una enfermedad. Para mí no es una enfermedad, evidentemente. ¿También el hombre puede ser maltratado? Por supuesto, y conozco hombres maltratados. Curioso. Conozco hombres maltratados, y además, el hombre maltratado es algo que a mí me llama mucho más la atención, porque siempre tenemos la cosa de que es la mujer, por su condición de mujer, es más débil, el papel que ha tenido en la sociedad, pues la víctima propiciatoria, ¿no? Uh-huh. Pero yo conozco hombres maltratados. Y me llama mucho más la atención un hombre maltratado, ¿eh? Muchísimo más. Sí, porque cuando un hombre maltratado llega, por ejemplo, a la comisaría y pone una denuncia que maltratado a mi mujer, puede parecer un poquito extraño e incluso hasta, permíteme la expresión, que no sea la correcta, pero un poco de choteo, ¿no? Como diciendo, que esté maltratado a tu mujer, ¿no? Te pueden decir casonazos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Evidentemente hay que poner todo entre comillas, claro. Entre comillas, porque está claro que la auténtica violencia de género, aquella violencia física es contra la mujer, ¿no? Contra la mujer. Y eso está claro ahí, ¿no? Eso lo tenemos todo claro. Y hay que comentarlo, hay que decirlo. José, hay una diatriba en los medios de comunicación, y es la siguiente. Se ha hablado muchas veces en los medios de comunicación, en las asociaciones de la prensa, los compañeros periodistas, sobre si verdaderamente se tiene que dar la información de lo que pasa. Es decir, si tú hablas sobre la violencia doméstica, es posible que propicies, según como lo digas, también una nueva violencia doméstica. Que alguien vea en la televisión pues cómo ha fallecido una mujer víctima de la violencia y al medio diga, ves, pues eso es lo que te va a ocurrir a ti. Y de hecho, algunas veces la policía también dice, en cuanto hay una muerte por violencia doméstica se producen 4 o 5. Es como el por qué los medios de comunicación no dan los suicidios. No se dan los suicidios, no verás en un medio de comunicación se ha suicidado tal persona, porque eso puede provocar en un suicida, también puede provocar que tal, ¿no? Había una diatriba entre qué hacemos, ¿no? Si lo damos o no lo damos. Evidentemente yo, por ejemplo, soy de la opinión de sí que hay que darlos, hay que expresarlo, no se puede dejar al margen una realidad como esa, pero hay que darlo de una forma como una noticia, es decir, pero que aísle a esa persona, que el malo de la película sea él porque es el malo, exacto, ¿no? Y hay que aislarlo, hay que decir, señor, es usted el que está equivocado. Y si usted nada más que intenta hacerlo a partir de ahora con una persona, sepa usted lo que le puede pasar, y es una persona que tiene que estar alejada de la sociedad. Siempre queda la noticia un poco en positivo, en el sentido de decir que tenga un efecto beneficioso sobre esa realidad. Es decir, si hay un maltratador, pues hay que hacer visible al maltratador. Lo que no podemos hacer es entre comillas, un circo. Claro. De decir, vamos a vender pues porque lo vemos, ¿no? No, sí, ha pasado lo vemos, ese es el problema. Sí, ha pasado los medios de comunicación. Sí, y lleva la unidad móvil a la puerta, y hablas con la vecina y con la otra vecina, y parece un auténtico show cuando en realidad es un auténtico drama. Es un drama. Y expresarlo eso en líneas tiene que ser complicado, tiene que ser difícil, no tienes que medir muchos las palabras, las expresiones. Yo simplemente decir, ahí hay un relato que es un relato muy objetivo sobre un hecho, no hay valoración de ningún tipo. Pero hay una novela que yo he terminado hace poco tiempo, de la que no voy a decir mucho, porque no puedo hablar mucho de ella, en el que el fondo del asunto es la violencia de género. Y yo lo que cuento ahí es una realidad cercana de una persona que ha sido cercana a mí. Es una persona que además es a la que yo le agradezco casi todo lo que he conseguido ahora, porque es una persona que apareció en mi vida a través de redes sociales. Yo jamás le he puesto cara a esa persona, salvo por fotografía. Curioso. Sí. Pero ella me cuenta su historia, y su historia es una mujer víctima de violencia de género. Es una persona, además, que dibuja, que pinta, y es una persona que empieza a leer lo que yo escribo y empieza a animarme. Es decir, y me dice, tú vas a conseguir, te veo un día presentando tu libro, te veo un día tu mujer en primera fila y tú en la otra de la mesa presentando el libro. Eso me decía a mí hace un año. Hace un año yo no tenía ni idea de que Ediciones Carena me iba a publicar el libro. Bueno, esa persona, el libro se edita y esa persona fallece hace 15 días antes de salir el libro a la calle.
a mí hay una realidad que me pone los pelos de punta, porque yo pienso, es como alguien que aparece en mi vida sin llegar a conocerla, me marca un camino, ese es tu camino, tienes que seguir escribiendo, y una vez que tú ya estás en el camino, me retiro. Por eso para mí es una persona que es muy importante en mi vida. Yo cuando lo pienso y lo hablo con muchas personas, me dice, ¿te ha marcado el camino? Sigue por ahí, porque en la vida podemos creer en cosas, no podemos creer en cosas, pero hay gestos en la vida que te marcan, ¿no? Y a mí ese gesto me ha marcado. Y es una persona, no muere como consecuencia de la violencia de género, muere como consecuencia de una enfermedad, pero es una persona que estuvo en la UCI como consecuencia de un maltrato. Y ella es protagonista, en gran parte, de esa novela. Está ahí, ¿no? Está de alguna forma ahí. José, dicen los autores que para hablar de amor hay que estar, o ha debido estar uno enamorado. Para hablar de desamor, ¿ha tenido que tener una experiencia de desamor? Pues yo creo que sí. ¿Se habla de la experiencia personal en todos los aspectos? Yo escribo mucho. Cuando lees mi blog, yo digo, cuando yo concibo relatos para la tortura de un abandonado doméstico, lo concibo en un momento convulso de mi vida. Muy convulso. Es decir, yo acababa de salir de una relación larga, y cuando se rompe esa relación, uno está, se puede decir, en predisposición anímica para contar lo que uno está sintiendo en ese momento. Estás en una casa donde una persona con la que has compartido esa casa durante unos años ya no está. Sus recuerdos, todo lo que has vivido en esa casa, los sentimientos que se van difuminando, eso es gran parte del relato. Pero también te digo que se puede escribir de desamor estando enamorado. Yo al principio pensaba que no. Es decir, tengo que estar muy deprimido, tengo que estar muy mal para escribir. No, en absoluto. Hoy soy muy feliz, me siento muy enamorado y sigo escribiendo más que nunca. Y sigo escribiendo muchas veces de desamor, ¿eh? Sí, pero tú dices, en alguna ocasión has dicho que para escribir sobre tu vida, porque eres hombre, puedes hablarlo, pero meterte en la piel de una mujer es complicado. Es difícil. Es difícil hablar, a lo mejor, de un sentimiento de una mujer hacia un hombre. Es decir, yo cuando escribo, yo siempre escribo desde el punto de vista de hombre. No lo puedo negar. Y como no lo puedo negar, escribo desde el punto de vista de hombre. Y cuando hablo de una mujer, siempre hablo en tercera persona. Cuando yo escribo en primera persona, es un hombre el que está escribiendo. Cuando mi personaje es una mujer, empiezo a hablar en tercera persona. Porque no me puedo meter en la piel de una mujer, porque no lo soy. Tan compleja es. Tan complejo es el ser humano. Sí, y la mujer también. Y la mujer también. La mujer también es compleja. Pero para mí una mujer no es un ser complejo, es una persona como el hombre, pero simplemente tiene un carácter que a lo mejor es distinto al nuestro. Igual que hay hombres con otros caracteres distintos a la mayoría. Totalmente de acuerdo. Hay que intentar acercarse a ella para comprenderla a veces. Y hablar mucho. Lo importante siempre en las relaciones, no, en la vida entera, es hablar mucho. Hablar mucho con las personas, comprender a las personas, conocer a las personas, no etiquetar a las personas, simplemente cada uno somos diferentes. Y con el respeto a esa diferencia, pues si te interesa tener alguna relación con una persona, de amistad, de cercanía, de lo que sea, pues la tienes, y si no, pues no pasa nada, ¿eh? No es obligatorio. Dice una compañera de medios de comunicación del Diario de Jerez, Arantxa Cala, en una entrevista que te realizó hace algunos días, que eres un egoísta. Dice, eso es lo que piensan sus amigos más cercanos y familiares. Es lo que opinan las personas que han tenido la oportunidad de leer algunas de las cientos de páginas que ha escrito y que ha guardado al cabo de los años en un cajón. ¿Eres egoísta en ese sentido? En ese sentido lo he sido. Lo he sido. Si yo empecé a escribir con 13 años y yo jamás he intentado mandar nada de lo que he escrito a una editorial. Nada. Es la primera vez que lo hago y la primera en la frente, como se suele decir. Por eso he sido egoísta. Nunca he compartido ni siquiera con mis amigos, salvo con los amigos más cercanos, he compartido lo que escribo. Ni la poesía, por ejemplo, que es algo... No, la poesía es mucho más íntima. La poesía se la escribía pues a la persona que me gustaba, o si era muy negativa, me la quedaba para mí. Yo nunca he compartido en nada. Compartía la revista Visiones Atormentadas, evidentemente, si no lo hubiera hecho. Y empiezo a compartir la literatura ya con 30 años. Yo escribí una novela que nunca he terminado, que
se llama El mundo de las quimeras, es algo que tendré que terminar algún día, en el que yo escribía la novela, escribía un capítulo, reunía a 4 amigos, le daba el capítulo y ellos me iban guiando el siguiente capítulo. Era un experimento. Curioso. Era un Sí, experimento. sí. Y a partir de ahí se empieza a compartir. Escribo otra novela que no he editado tampoco y empiezo a dejársela a mis amigos, conocidos, para ver la opinión. Y hace un año, menos de un año, una amiga de la adolescencia me aparece y me dice, ¿tú sigues escribiendo? Sí, déjame algo. Y le dejo relatos. Lee relatos y me dice, ¿tú qué haces con esto guardado en un cajón? Eres un egoísta. Egoísta. ¿Tú qué haces con esto guardado en un cajón? Te voy a corregir los relatos. Me corrige relatos y me dice, y ahora lo mandas a una editorial. Por casualidad, en mis redes sociales tengo a una persona que trabaja en una editorial. Y le digo, ¿te puedo mandar algo? Por supuesto, mándamelo. A los 2-3 meses, en agosto de este año, me dice, José, que te vamos a publicar relatos. No me lo puedo ni imaginar, ¿eh? No me lo puedo ni imaginar. Evidentemente llega ya un momento que dejas de ser egoísta, claro, y te conviertes en un escritor hacia los demás. Tanto que yo desde agosto, todas las semanas publico en mis redes sociales un relato nuevo para mis amigos, para ellos. Es como decir... un regalo, ¿no? Un regalo. Os lo dedico para vosotros. Por aguantarme, ahí tenéis. Está bien. Está muy bien. Estás escribiendo otro libro de relatos. Estoy escribiendo más cosas. Yo estoy escribiendo ahora mismo. Tengo una novela terminada de la que no puedo hablar mucho ahora mismo. Estoy escribiendo otra novela que se llama El escritor y la chica guapa. ¿Se puede escribir al mismo tiempo 2 cosas? Sí, se puede escribir muchas cosas a la vez. ¿Sí? Sí. Pero hay que quitarse el chip de una y ponerse el chip de la otra, ¿no? Porque, claro... Son momentos. Es decir, en el poco tiempo que yo dispongo para hacer lo que me gusta, que es ponerme delante de un ordenador a escribir, es momentos. Hay momentos que tú dices, no me centro en la novela, voy a escribir algo más corto. La novela necesita mucho más dedicación, claro, muchísima más. Evidentemente. Mucha más información, profundizar en los tiempos, profundizar en los personajes. Y un relato, si son de 5 páginas, lo puedes escribir en 3 días. Y un relato de 1 página o 2 páginas lo puedes escribir en un cuarto de hora. Depende, porque a mí la idea me llega. Yo veo algo, me llama la atención, me llevo 2 días dándole vuelta a esa idea, tengo la idea perfectamente diseñada, me siento delante del ordenador, cuarto de hora, relato terminado. Y ahora mismo, aparte de la novela El escritor y la chica guapa, estoy escribiendo pequeños relatos que van con imágenes, que se los estoy regalando a mis amigos, pero con la idea en el futuro, es decir, recopilar 60-70 relatos con una imagen y a ver qué sale de ahí. Y después un segundo libro de relatos de amor, de distintas formas de amor. Es decir, podemos amar a una mujer, podemos amar una imagen, podemos amar una relación de amistad, podemos amar una fantasía. Como título largo, que le voy a poner, relatos para compartir en la felicidad del hogar con una cerveza. Es decir, no es todo abandono, no todo es soledad, no todo es tortura, sino que la vida es mucho más. Yo siempre, cuando las personas leen el libro, amigos míos que lo han comprado, lo han leído, me dice, todo es tan negativo, hay lugar para la esperanza. Y yo siempre digo que un abandono es el punto de partida para la felicidad futura. Aunque sea un abandono no buscado. Aunque sea un abandono no buscado. Si a mí, en un momento determinado de mi vida, no me hubieran abandonado, yo ahora mismo no sería feliz. Qué paradoja, ¿no? Sí. No significa que para ser feliz te tengan que abandonar alguna vez. Tú puedes ser muy feliz toda tu vida sin que te abandonen. Ojalá. Eso es lo ideal. Yo tengo una imagen. El hecho de trabajar con personas mayores a lo mejor me da esa imagen. Yo valoro mucho a las personas mayores que llevan toda una vida juntos. Que llevan 50, 60, 70 años juntos. Y verlos pasear agarrados de la mano con 80 años por la calle, a mí eso me pone los pelos de punta. Pero también tienes que ver otra realidad, y es de esas personas con 70 o 80 años que él va delante, ella va detrás, andando por la calle, que se sientan a tomar un café y prácticamente no se hablan porque se han acostumbrado uno al otro, pero igual la sociedad les ha hecho obligar a convivir juntos, ahora que los hijos son mayores, ahora que tal. Entonces muchas veces piensas tú, ¿verdaderamente yo quiero eso? No, yo no quiero eso, yo quiero ir agarrado a la misma altura. Exacto. Yo quiero ir a la misma altura. Exacto.
Y si hace falta pegar un golpe de timón a tu vida, se pega ese golpe de timón para conseguir que a los 80 años vayas paseando con tu pareja. Exactamente. Es decir, yo no concibo las relaciones como estoy porque tengo que estar. El tengo que estar no. En una relación las dos personas son libres. Y como libres que son, cada uno en un momento determinado es libre para tomar la decisión que tienen que tomar. Si yo no estoy satisfecho con la relación, evidentemente hay muchas formas de intentar solucionar esa relación. Hablar. Pero si no tiene solución una relación, pues es que no tiene solución, no podemos forzar, por mucho que la realidad nos lo impongan. Hay muchos matrimonios que se separan una vez que los hijos se independizan. Sí. O que la sociedad también tiene gran parte de culpa en esta historia, ¿no? Yo esa relación... El qué dirán, ¿no? Lo vaya a decir mi familia, mis amigos, mis vecinos, que me he separado, por Dios. Son muchas personas por mi trabajo que me dicen, personas mayores, yo no puedo soportar ya la relación con mi marido. ¿Qué hago? Deme un consejo. Yo no quiero romper su matrimonio, mujer. Pero si usted no es feliz con la situación, hay algo que le impide, por lo que sea, por lo que usted ha aguantado, y te dan todo tipo de detalles del tipo de vida que ha llevado durante esos tantísimos años de matrimonio, yo le digo que dé el paso. A lo mejor es una barbaridad meter esa idea en la cabeza de una persona, pero es que creo que es lo más sensato. El sufrimiento, por el sufrimiento, es que no nos conduce a nada, a seguir sufriendo. A que la persona poco a poco se vaya cayendo en un pozo del que después es muy difícil salir, ¿no? Sí. Ese volantazo en la vida que muchas veces hacemos, consciente o inconscientemente, voluntariamente o de una forma obligada, pero que es fundamental en nuestra vida. Ese volantazo, es decir, voy a girar 360 grados en mi vida y voy a cambiar un poco. A veces creo que es necesario. Porque si no Ojalá no fuera necesario. Ojalá no fuera necesario. Es decir, Exacto. que yo no estoy haciendo publicidad de las rupturas matrimoniales para nada. Al contrario, ojalá una relación durara toda la vida con la misma intensidad. A mí me dicen, pero que eso no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Es posible ser feliz y amar a una persona toda la vida. ¿Por qué no? Simplemente lo que hay que hacer es construir esa relación a lo largo de los años y mantenerla, ¿no? Con la misma intensidad que la empezaste. ¿Se puede estar solo acompañado? Se puede sentir uno solo acompañado. Por supuesto que se puede sentir solo acompañado. La soledad puede ser interior. Ahí hay un relato que es un autoabandono. Una persona que llega un momento, yo no soy feliz con la vida que llevo, no por mi mujer, no por mis hijos, y decide autoabandonarse. Pues porque no te sientes satisfecho con la vida. La vida todos tenemos la vida que nosotros nos hemos ido marcando. Lo que la vida nos ha ido dando y nosotros hemos ido aceptando. Es decir, nos quejamos todo el mundo de la rutina, todos los días lo mismo, pero nosotros hemos ido aceptando eso. No rechazamos la rutina. Es terrible, ¿eh? Pero es así. Simplemente tenemos esa realidad, pues vamos a ser conscientes y vamos a disfrutar esa realidad. Nos guste más, nos guste menos. Porque si no tenemos dos problemas. Una realidad que no nos gusta y encima vivimos con la depresión de nuestra percepción de una realidad que no nos gusta. Es decir, yo puedo hacer cosas que no me gusta, pero si la hago con cariño me gusta. Es decir, a mí me encantaría dedicarme a la escritura, pero mi realidad es la que es y yo mi trabajo lo hago con todo el cariño del mundo y me levanto todos los días a las 7 de la mañana con todo el cariño del mundo para hacer mi trabajo. ¿Se puede estar solo estando acompañado? ¿Pero se puede estar acompañado estando solo? Yo ahí no lo veo. Es decir, hombre, hay cosas que nos pueden acompañar. La compañía no nos lo dan las personas. Hay personas que viven solas, por ejemplo. Sí, y se sienten tremendamente acompañadas del entorno que les rodea. Sí, hay muchas personas. Yo soy una persona sentimentalmente muy dependiente. Siempre lo he dicho. A mí me gusta la soledad buscada, pero necesito siempre que alguien me llame a la puerta del dormitorio, escuchar, que hay alguien escuchando, una niña escuchando música. Necesito la compañía. Pero hay personas que viven perfectamente felices estando solos. Llamando a un amigo, salgo, compartiendo un libro, una conversación a través de una red social. ¿Por qué no? Pero eso ya va un poco en el carácter de cada uno. Hay personas más independientes y personas mucho más dependientes. ¿Qué libro tienes ahora en la mesa de noche? Porque evidentemente te lees también.
Yo últimamente leo, a mí cuando me dijeron que yo escribía como Paul Auster, sin haberlo leído nunca, pero contando las historias que escribe el escritor japonés Murakami, yo decía, yo jamás he leído literatura japonesa. Bueno, pues voy a leerlo. He leído 7, 8 libros de Paul Auster, y ahora le estoy siendo infiel a Paul Auster con Murakami y Q84. Y Q84 me parece una maravilla de historias, muy cercanas a lo que yo escribo, evidentemente, muy recomendable a todo el mundo, porque además es muy fácil de leer. Es un escritor muy fácil, contando una historia que a nosotros nos pueden llamar la atención. Pero una historia tan nuestra, pero en un universo japonés. Pero muy nuestras. Si no somos seres humanos y los sentimientos y las formas de pensar son similares. Igual que que tú me has comentado antes, que puedes llegar a escribir 2 novelas al mismo tiempo, sí. ¿Puedes llegar a leer hasta 2 y 3 libros en un mismo...? No. O sea, no es de esa persona que tiene en la mesa de noche 3 libros empezados y hoy cojo uno, hoy cojo otro y otro cojo otro. No. Y ahora mismo terminas uno y empiezas otro. Exactamente. Y si un libro, cuando llega a la mitad, no me dice a la mitad o a la página 15, no me dice nada, yo lo dejo. Yo soy muy mal lector. Soy tan mal lector que cuando yo escribí ese libro de relato hace unos cuantos años, yo reconozco que no lo he vuelto a leer. No lo he vuelto a leer. He leído relatos sueltos. Pero coger el libro y ponerme a leerlo, no. Dice, ¿te da miedo leer tu libro? No me da miedo leer mi libro. Simplemente que soy muy mal lector. Como mal lector que soy, lo que no me interesa me fastidia. Entonces, seguro que eres también, en paralelo, mal espectador. Si ves una película que no te gusta... Soy muy selectivo con el cine. Soy muy selectivo. Llega un momento en el que a los 10 minutos dice, no me convence. No me convence. ¿Fuera? Sí. A mí hay compañeros míos que me dicen, léete lo que he escrito. Y yo siempre reconozco, soy mal lector. Soy un mal lector. Es malo decirlo, porque me pueden decir, eres un mal lector, pues yo voy a ser un mal lector con tu libro. Es un riesgo. Y si no me gusta, te lo voy a decir claramente, ¿no? Pero reconozco que a mí, para que un libro me llame mucho la atención, tiene que ser algo especial. Tal vez, yo he leído mucho, yo he leído mucha literatura y he cambiado mucho de estilo literario. Y una cosa curiosa, es decir, yo empecé leyendo literatura española e hispanoamericana, después me fui a la literatura soviética entonces, después me fui a la literatura alemana y un día encontré la literatura francesa. Y ahí me quedé un tiempo. Y literatura francesa estoy leyendo mucho tiempo. Pues a lo mejor ese tipo de literatura francesa, que yo considero que me ha marcado, me ha hecho muy selectivo. Igual que en el cine, si te pones a ver películas de Haneke o te pones a ver películas de cine japonés, pues te haces muy selectivo. Y lo que no te diga, no te dé ese mensaje, pues no te atrae tanto. Yo me he hecho muy selectivo tanto en el cine como en la literatura. Es un fallo. Pero sí es cierto que como hay millones de libros, hay literatura para todos los gustos, ¿no? Evidentemente. ¿Te inspira la realidad? Me inspira la realidad. ¿Y Blanca y Lucía? Blanca y Lucía es mi mujer, la hija de mi mujer, que para mí es como si fuera mi hija, y esa es mi realidad. Por eso se lo dedico a ellos. Tal vez ese libro podría ir dedicado a muchas personas, pero se lo dedico a ellos porque es mi realidad de todos los días, con las que comparto, con las que hablo, es mi vida. Por eso digo que he llegado a conseguir la felicidad después de un abandono. Curioso. Si no hubiera habido ese abandono, a lo mejor. Pero aún así, yo sigo escribiendo de soledad y sigo escribiendo porque muchas veces nos sentimos también solos. O creamos esa sensación de soledad inconscientemente para seguir creando. Todo inspira, ¿no? Todo inspira. Hasta el lugar donde vives. Una frase, todo inspira, una frase. Mira, un ejemplo. El otro día fui a la presentación de un compañero en el Centro Andaluz de Teatro. Un compañero de editorial, tuvimos la presentación y después acaban de poner el alumbrado de Navidad y me di un paseo por la noche por Jerez. Pues el hecho de pasear por la noche, ver las calles solitarias con el alumbrado de Navidad, a mí me creó una sensación de angustia tremenda, tremenda. Y cuando llegué a casa, le di un abrazo a mi mujer y al día siguiente escribí esa sensación en un relato. Y era contar eso. Y además era el primer relato en el que yo contaba que estoy en Jerez, que estaba escribiendo de Jerez.
porque describía desde el Centro de Andaluz de Teatro, escribía por donde iba paseando, escribía el alumbrado, donde me tomé 2 cervezas, y describía los personajes de la calle. El que toca el organillo, el que se toma 2 copas en un tabanco, describía eso. Porque era una sensación. Y una sensación que acababa de vivir. Nada más alejado de la realidad, porque yo no soy un personaje solitario, tengo familia. Pero era la sensación. Me vale, una frase. A mí alguien me lanza una frase y digo, a partir de ahí tiro de la historia. No eres de los que escriben una historia sin saber el final, ¿no? Yo al final lo escribo antes que el principio. Yo al final lo escribo antes que el principio. Hace la casa por el tejado, claro, ¿no? A veces, ¿no? Yo digo, quiero llegar a una conclusión, no sé cómo voy a empezar, pero quiero llegar hasta ahí. Y el camino ya se hará. El camino se hará. Sí, pero hay escritores que lo hacen al revés, o sea, comienzan y no saben cómo van a terminar, empiezan por el principio a hacer un ladrillo, o poner un ladrillo para construir esa casa y van avanzando poco a poco y a lo mejor la casa le sale de una forma completamente distinta a como había pensado y al final cuando le pone el techo dice, pero este no es el techo que yo quería, pero bueno, me ha ido llevando hacia allá. Tú pones el techo y después dices, ahora voy a poner la parte de abajo, ¿no? Yo digo, quiero llegar hasta aquí. Yo quiero escribir una novela de amor en el que un personaje es feliz en el último capítulo. Para crear esa sensación de amor en el último capítulo, tengo que escribir mucha soledad antes. Ya te vas para atrás. Ya me voy para atrás, ya empiezo a contar la historia. Porque son sensaciones. Es decir, yo quiero un contraste. Y en el contraste, cuanto más para conseguir algo muy idílico, tienes que partir de una base un poco menos idílica. Estamos casi terminando, pero nos quedan algunas cositas por hablar. Por ejemplo, el hecho de que hayas escrito un guión para un cortometraje. Sí, además un guión de un relato, ¿sí?, que está ahí dentro. Es decir, hay un relato al que yo le tengo especial cariño. Cuando hicimos un curso de literatura con José Carlos Carmona hace unos cuantos años, en su curso yo iba diseñando mis relatos. Y al final nos propuso publicar uno de ellos, es decir, éramos libres de elegir qué queréis publicar. Y publiqué Flor de Otoño, que está ahí, lo he recuperado, Flor de Otoño. Cuando hice Flor de Otoño, yo tenía una relación en la que había una persona que trabajaba en el mundo del cine, y una amiga de Madrid nos propuso hacer un cortometraje de ese relato. Al final no salió, pues, porque el cine no sale si no hay dinero. Evidentemente. No sale si no hay dinero. Pero el guión se hizo. Se ofrecieron incluso actores famosos, hoy, entonces no tanto, para hacerlo. Para mí el cine es una pasión. Aun así, de ese mismo relato, hay un grupo musical que se llama Besos Robados, que es una chica actriz con un músico que era guitarrista de Silvio, el rockero sevillano. Hicieron la música y yo le puse la letra. Canción Flor de Otoño del grupo Besos Robados. El fondo es lo mismo. Esa canción yo recuerdo haberla compuesto en la estación de tren de Jerez a las 7 o a las 8 de la mañana esperando el tren. Ahí escribí la letra. Con Silvio. Con los músicos de Silvio. Con los músicos de Silvio. Bueno, siempre lo tenemos un poquito, los que ya peinamos alguna cara, Silvio y Sacramento lo tenemos ahí un poquito. Y la idea es, seguramente en enero o en febrero, un grupo de amigos músicos de Sevilla, aprovechando, van a hacer la presentación informal del libro en un centro cultural, con un concierto en acústica. Que me van a dedicar a mí, como trabajé en la música, me van a dedicar a un concierto en acústico, y les he pedido que, por favor, llamen a esos músicos de Silvio y me canten Flor de Otoño. Qué auténtica maravilla. El libro salió a la venta el pasado lunes. El día 9 salió a la venta. El día 9 de diciembre salió a la venta, Ediciones Carena. Es un libro fácil de leer, con una letra agradable, sí. Se puede leer perfectamente. Es corto. Yo que necesito alguna vez la gafa para leer, lo puedo leer sin ningún tipo de problemas, con lo cual ya se supone que la lectura es fácil. Va a ser presentado próximamente en Sevilla, como decíamos antes, el próximo 18, o sea, pasado mañana, a partir de las 7:30 de la tarde en la calle Sierpes, aunque evidentemente hay muchas personas que no podrán acercarse. Por cierto, presentado por el escritor y profesor de la Universidad de Sevilla, exacto, José Carlos Carmona. José Carlos es la persona que un poco me limó un poco lo que era el tipo. Él me enseñó a escribir, me enseñó a ver los estilos. Cuando tú conoces varios estilos, empiezas a determinar el tuyo con un poco de cada uno. Entonces yo a José Carlos sí le debo eso. Entonces me puse en contacto con él hace
15 o 20 días, le digo, José Carlos, ¿te gustaría presentar el libro? Encantado, porque además me decía, yo soy un romántico, y como romántico que soy, tus relatos salieron de un momento determinado que compartimos juntos, estoy contigo. Eso será, como decimos, el miércoles 18 de diciembre, pero ya en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, habrá que esperar a finales del mes de enero. Final de enero. Para que se presente. ¿Dónde podemos encontrar el libro? En cualquier librería. En cualquier librería. A mí me ha sorprendido cuando el día 9 por la mañana yo me levanto, festivo aquí en Andalucía, y me manda un enlace a la editorial con todos los sitios donde está disponible el libro. Está en casi todos los sitios. Qué bueno. No quiero decir nombres. Sí, lo puedo decir. Librería Luna Nueva, por ejemplo. Aquí en Jerez, la Luna Nueva, está en el Corte Inglés, está en la Casa del Libro, está en el Snack, se puede comprar a través de la editorial sin gastos de envío. Es fácil. Y en las redes, a través de internet, en cualquier librería están. Perfecto. 11 relatos, 11 formas de narrar el abandono desde distintos puntos de vista, con un ambiente único que solo proporciona la desolación más absoluta, la incomprensión ante lo inesperado, la tristeza del adiós definitivo. Relatos para la tortura de un abandonado doméstico, ediciones Carena, del que es autor José Acevedo, que ha compartido con nosotros esta mañana de radio. José, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Y esperamos ya ese segundo libro. Estará pronto con todo el mundo. Aquí estaremos para contarlo. Gracias. Muchas gracias, buenos días.